Buenas tardes a todos desde Lima, Perú. Hoy, miércoles 4 de noviembre, nos encontramos una vez más en el ciclo de charlas astronómicas virtuales de la Aliada. Y hoy tenemos el gusto de tener presente a Constantino Baikousis desde Buenos Aires, Argentina, con la charla Un reloj solar en el camino de Horus. Constantino es director del programa Parque Astronómico del municipio de La Matanza, en Argentina, diseñador de la Carta Andomón, la Carta Celeste Oficial del Año Internacional de la Astronomía 2009, y autor del paper Hay un eclipse descrito en la Odisea, bueno, en inglés obviamente, yo lo he leído en español, publicado por la Academia de Ciencias de los Estados Unidos, e invitado por la Universidad de Harvard en el año 2008 para exponer dicho trabajo. Así que tengo el gusto de darle espacio a Constantino y agradecer previamente, como siempre, como todas las semanas, a la página Rastros de Guerra que nos facilita su plataforma Zoom semanalmente para hacer posible estas charlas. Un agradecimiento a ellos. Adelante, Constantino, muchas gracias. Gracias a usted por la invitación y por la presentación. Voy a complementar un poco perdón, la introducción suya, contándole a la gente que, bueno, el trabajo que hice fue publicado en los Anales de la Academia de Ciencias de Estados Unidos y posteriormente reflejada por la totalidad de la prensa mundial. Fui llamado por la BBC de Londres, me sacó en vivo, en todas las revistas científicas, digamos, salió publicado o el comentario, porque el método es así: cuando está por salir la publicación en la Academia de Ciencias, llaman a los medios para ver si hay algo que les interese. De ser así, lo levantan, hablan con los autores y hacen la nota. Después, a lo largo de todos estos años, fue citado por más de 20 libros y finalmente fuimos invitados por la Universidad de Harvard para exponer el trabajo ese, en donde, digamos, se pudo identificar con pasajes astronómicos de la Odisea una fecha para la caída de Troya. Pero bueno, vamos a comenzar con el tema que nos ocupa y nos vamos a trasladar de Grecia, ya que la mencionamos por el trabajo a Egipto, ¿sí? Un poco al sur, en donde hace unos, bueno, más de 100 años estaba Gastón Maspero. Gastón Maspero era muy importante en todo lo que es la arqueología. De hecho, dirigió el servicio de antigüedades, ¿cierto?, de Egipto desde 1800, finales de 1800 hasta 1914, más o menos. Y concibió la idea de localizar monumentos cristianos en Egipto, para lo cual encomendó la tarea a un joven, en ese momento arqueólogo, llamado Jean Clédat, quien puso manos a la obra. En una de sus excavaciones que tuvo lugar en Tel Abu Seifi, encontró algo bastante enigmático. Pero, ¿qué eran estas fortificaciones como la que estamos viendo en la imagen? Hubo un programa de construir, ¿no es cierto?, fortificaciones de este tipo, que más que fortificaciones eran como postas, ¿no es cierto?, situadas o separadas de una de otra a una jornada de travesía. Entonces el ejército salía de Egipto, después de un día ya se encontraba con estas instalaciones en donde podían, ¿no es cierto?, no sé, en términos actuales, bañarse, dormir, comer, etcétera, etcétera, y volver a retomar la marcha al día siguiente, para al término de la jornada encontrarse con otra instalación de este tipo, ¿sí? Todos estos detalles me los dio Eduardo Crivelli, perdón, un arqueólogo argentino que estuvo casualmente trabajando en este preciso lugar hace muchos años.
Y fue aquí donde Jean Clédat encontró, entre otras cosas, un objeto bastante curioso. Lo voy a mostrar también acá en cámara porque tengo la réplica, que no pudo identificar en principio, pero lo describió muy bien. Sacó las medidas, las dimensiones, dibujó las inscripciones, porque estaba lleno de rayas, puntos y una escritura. Y lo publicó. Todo se publicaba anualmente en la colección de trabajos de filología de Egipto y de Asiria. Cuando lo leyeron 2 egiptólogos, por separado, concluyeron algo acerca de este aparato, que era un reloj de sol, pero no convencional, sino que tenía una característica que lo volvía único. Este es uno de los 2 investigadores que, ¿no es cierto?, concluyeron que era un reloj. Y, como les decía, llegaron a una conclusión realmente bastante asombrosa. Vamos a hacer una pequeña introducción ahora astronómica para ponernos en tema. A ver, la humanidad siempre se rigió por el Sol para medir el tiempo durante el día. Recalco durante el día porque por la noche también se usaban las estrellas para dicho cálculo. Ahora bien, si yo quiero con una varilla vertical medir el tiempo, trazando, ¿no es cierto?, cada hora, la hora es una división obviamente convencional. Fíjense que en el gráfico de arriba están en rojo unas horas y en azul otras. Las horas que están en rojo muestran el periodo, ¿sí?, que va atravesando el Sol en verano. Y las que están en azul en invierno. Entonces fíjense que las marcas son diferentes, la duración es la misma, pero las marcas son diferentes según sea la época del año. Tendríamos que hacer unas curvas más complejas para tener todo lo anual. Eso se soluciona inclinando la varilla o gnomon, como lo llamaban los antiguos griegos, ¿sí?, de este modo, el que está abajo, y si lo inclinamos con un ángulo igual a la latitud geográfica en la que nos encontramos, ya ahí la misma escala nos sirve para todo el año, ¿sí? No voy a explicar la geometría y la trigonometría esférica del caso porque cae fuera de los límites de esta charla, pero valga esta introducción, porque para instalar un reloj de sol necesito orientarlo, ¿sí? La marca de la hora 12 del mediodía justamente está orientada norte-sur, ¿no es cierto? Y ponerle una escala, y así trabaja, fijo. Cuando estos investigadores colocaron el reloj sí bien digo, para tratar de saber la hora, vieron que la sombra a lo largo del día se iba corriendo, lógicamente, pero se iba a escala. Entonces estaban en un problema. Y ahí se pusieron a pensar de qué manera podría funcionar este reloj, hasta que concluyeron que la única manera era apuntándole al sol. Es ahí donde podemos considerar esto el primer reloj pulsera, si se quiere, o portátil de la historia. Es decir, que un egipcio de esa época tomaba este elemento y apuntándole al sol podía obtener la hora. ¿Pero cómo? Vamos a ver cómo funcionaba este relojito. A la salida del sol, obviamente, los rayos solares son horizontales, paralelos al piso. Por lo tanto, el gnomon de este
aparato, que es el que proyecta la sombra. Yo tengo uno grande acá que les traje para facilitar la visualización, ¿sí? Lo pueden observar así. Díganme si está encuadrado todo, cualquier cosa. Entonces, cuando el sol está saliendo, la luz es rasante, por lo tanto el gnomon proyecta su sombra sobre la totalidad de este cuadrante. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que a partir de ahí, el sol va subiendo y la sombra, ¿qué hace? Va bajando. Pero hasta un punto, porque ustedes saben, depende de la latitud donde nos encontremos, ¿sí? El sol va a alcanzar un máximo X sobre el horizonte y luego va a declinar hacia el occidente. Entonces, lo que hicieron fue esperar al mediodía, es decir, la máxima altura que alcanza el sol, y poner una marca. Si nos encontramos en el solsticio de verano, es el día más largo, es el día en el que el sol alcanza su máxima altura. Cuando digo altura en astronomía, el ángulo subtendido entre el horizonte y el astro en cuestión. Y se mide en grados, de 0 a 90. En este caso el astro es el sol, entonces en el solsticio de verano, en cualquier hemisferio, el sol al mediodía va a alcanzar su máxima altura. Ahí pusieron una marca, como pueden observar arriba, digamos, en el gráfico de abajo, en la línea punteada superior, ahí se ve la sombra chiquita porque el sol está alto, y ahí hicieron una marca. Después, en invierno, el sol ya no alcanza su máxima altura, sino su mínima altura sobre el horizonte. Estoy hablando de latitudes intermedias, porque en el Ecuador tenemos un caso particular, y si estuviésemos en el polo tenemos otro caso particular. Pero en latitudes intermedias, lo que se puede observar es que en verano el sol, ¿sí?, alcanza su máxima altura, y en invierno su mínima altura. También acá se hace una marca, ven, en el borde inferior de la grilla punteada. Y por supuesto, se tomaron el trabajo, voy a marcar con el mouse, ¿sí? ¿Se ve mi mouse en el gráfico? Sí, ¿no? Sí. Acá, fíjense, cada punto a lo largo del año, ¿sí?, es cada mes. El año estaba dividido en 12 meses, lo cual no es sorprendente porque los meses fueron originados por la luna. Es decir, ¿por qué tenemos 12 meses en un año? Porque es la cantidad de lunaciones, es decir, del periodo entre luna nueva y luna nueva que hay a lo largo del año. En realidad, los meses entran, las lunaciones son 12, pero hay un remanente de 11 días, ¿sí? Entonces, eso después se tuvo que ir ajustando, porque el año lunar, digamos, terminaba 11 días antes. Entonces, posteriormente se fue corrigiendo eso, ¿no es cierto? A ver, los meses, es decir, el año ya en tiempos, digamos, más cercanos a Roma, empezaba en marzo, que tiene que ver con Marte, dios de la guerra, y ellos hacían sus campañas en ese mes. Pero ¿qué pasa? El imperio se extendió tanto que después llegaban en abril, mayo a destino. Entonces, ¿qué hicieron? Agarraron los dos últimos, que eran Januarius y Februarius, y los pusieron adelante. Entonces el año comenzaba en enero, febrero, marzo, y así siguiendo. Eso está atestiguado en que septiembre, ¿sí? Septiembre, que es se simboliza, es el mes número 9, en realidad es September, de 7, era el séptimo. Y así siguiendo, October 8, November 9,
y demás, ¿sí? ¿Qué hicieron con los 11 días? Los desparramaron en todos los meses. Como una lunación tiene 29 días y medio, alternaban entre 29 y 30 días los meses, para promediar los 29 días y medio. Al agregarle los 11, ya quedaron con 30 y 31, menos febrero, que quedó, ¿no?, con 29. Pero ocurrió algo. Estaba Quintilis y Sextilis. Quintilis tenía 31, Sextilis 30. A Quintilis se le asignó el nombre de Julio, por Julio César. Y a Sextilis, Augusto, por César Augusto, el primer emperador romano. Otro problema grave es que Julio había quedado con 31, Augusto con 30. ¿Qué hicieron? Bueno, a febrero, que ya lo tenían para... Si el cachetazo le sacaron otro día y se lo pusieron a agosto. Pero ¿qué pasaba ahora? Quedaba julio, agosto, septiembre, 3 meses de 31 seguidos. Invirtieron, ¿sí?, a partir de septiembre los días de 30 a 31, y febrero con 28, quedando como nuestro actual calendario. Pero bueno, esta cuasi digresión, digo cuasi porque vamos a volver más adelante con el calendario, lo vamos a necesitar para sacar algunas conclusiones de este reloj. Bien, entonces, el principio de la confección era ese. Esperaban en el mediodía del solsticio, hacían una marca. Al siguiente mes, otra marca. Pero claro, como los extremos de esa medición eran el solsticio, sabían que el año era simétrico. Entonces, en vez de hacer todos los meses, replegaron, ¿sí?, sobre sí mismo 6 meses sobre los otros, así que ya tenían en el extremo superior el solsticio de verano, ¿sí?, se iban hacia abajo hasta el del invierno y volvían al del verano completando un año. En la mitad del reloj, de la escala, estaban el mes que correspondía a los meses que correspondían a los equinoccios, ¿sí?, nuestra actual primavera y otoño. Ahora, ¿qué pasaba? Los meses, ustedes pueden ver cómo están escritos a la derecha, ¿sí?, de a pares, y hay uno en cada extremo, ¿sí? Identificar qué mes estaba en los extremos, es decir, ocupando los solsticios, nos podría ser de gran ayuda a la hora de datar, de averiguar en qué época se construyó esto. Pero para saber eso tenemos que saber cómo funcionaba el calendario egipcio, ¿sí? Acá está más o menos traducido en letras, ¿no es cierto?, nuestras, los meses egipcios, ¿sí? Parmuti, Famenot, Mejir, Tibi, Choyak, etcétera, etcétera. Los egipcios hacían lo siguiente. A ver, nosotros tenemos un año de 365 días, ¿correcto? Supongamos que el Sol sale de la posición donde dice Jan o Han, ¿sí?, está en inglés, escrito enero, el 1 de enero. Estamos paraditos ahí a la medianoche, es decir, a la medianoche inmediatamente cuando comienza el 1 de enero. Así que el Sol estaría para abajo, ¿no es cierto?, de la órbita terrestre. Imagínense que esa línea se completa en un gran círculo hacia abajo con el Sol en el centro. Sale la Tierra girando, pero cuando vuelve, cuando está terminando el 31 de diciembre, y nos volvemos a ubicar a la medianoche arriba parados, ¿sí?, no termina el año justo donde había empezado, ni existe ningún motivo para que lo haga. Es lo mismo que yo pretendiera que este bolígrafo, ¿sí?, cupiera una cantidad entera de veces en este pizarrón, no tiene por qué. Lo mismo los días,
a lo largo del año. Entonces, el año termina en la posición 1, después de la primera vuelta. 6 horas antes, o lo que es más o menos lo mismo, casi 1 grado antes de la posición de la cual había salido un año atrás. Nosotros obviamente comenzamos a contar el año desde esa nueva posición. Así que a la siguiente vuelta, la Tierra concluye el 31 de diciembre en la posición 2. Y así siguiendo, a la tercera vuelta la completa en el 3. Y fíjense cómo se van acumulando las horas. O también, como los grados. Al cuarto año, ¿sí?, ya se acumuló un día, ¿sí? Pero empezaría acá el 1 de enero, a no ser que en febrero le pongamos un día de más, el 29. Entonces nos corre toda la escala. Así que esta posición, la 4, correspondería al 30 de diciembre, porque, insisto, a febrero le pusimos un día y nos empujó toda la escala. Así que el 31 va a volver a coincidir con el 1 de enero. ¿Ok? Este es lo que se llama el año juliano, ¿sí?, que se corrige insertando un día cada 4 años para que la Tierra, más o menos, ¿sí?, arranque del mismo lugar todos los años. En realidad hay más correcciones para hacerle, pero por ahora nos quedamos con esta, que es la que necesitamos para ver qué hacían los egipcios. ¿Qué corrección hacían los egipcios? No tengan expectativas, no hacían ninguna corrección los egipcios. Era el dale que va. Es decir, si ellos acá tenían el Faofi primero, al otro año estaban ahí en el siguiente circulito, al siguiente, y fíjense que a la cuarta vuelta empezaba ahí el 1 de Faofi, ¿sí? Pero no corregían. Por lo tanto, cada 4 años el calendario egipcio, ¿sí?, se desplazaba en un día. Teniendo esto en cuenta, yo acá me armé digamos, para pasar de calendario egipcio a juliano, que es el que describimos, a gregoriano, que no lo describimos, pero bueno, es el que usamos nosotros en la actualidad, etcétera, etcétera. Y si nos vamos hacia atrás para ver cuándo caía el solsticio de verano en el Faramuti, que es el mes que figura en el reloj egipcio, nos lleva al 320 más o menos, años más, años menos, antes de Cristo. ¿Sí? Acá está más analíticamente la escala. Fíjense que están en una fila, ¿sí?, los meses que comienzan, pasan por Faofi por abajo, suben por Tot, Mesores, Epip, Paini, Pajón y Farmuti arriba. Entonces, de acuerdo a ese desfasaje que fuimos computando, llegamos a la conclusión de que este relojito fue armado en el 320 a.C. Hay una cuestión también, una particularidad, y es la siguiente. Tal vez no lo hayan notado porque tal vez no sepan griego, ni mucho menos egipcio. Yo tampoco, pero bueno, ya me enteré. Las letras con las cuales está escrito el reloj son griegas. No son egipcias, son griegas. Lo cual no sorprende, porque los egipcios del 300 a.C. no eran los del 2700 a.C., que fueron capaces de construir realmente las pirámides y otras obras bastante imponentes. De hecho, las pirámides aún se ignora por completo cómo fueron construidas. Eso dio lugar a ciertas insanías leves por parte de investigadores serios, incluso ya a empezar a delirar un poco. Pero bueno, se les entiende, pero no hay que tenerlos en cuenta, ¿sí?
Estos egipcios ya era una población más, digamos, más tranquila, por definirla de alguna manera. Y no sorprende tampoco que esté en griego, porque en esa época ya había ido Alejandro Magno, ya había conquistado toda esa zona, después de tomar todas las ciudades que habían sido sometidas por el imperio persa, ¿sí? Casualmente se cumplió 500 años, creo, en septiembre, de la batalla de Salamina, la naval, en donde el mundo libre, ¿no es cierto?, pudo rechazar persas, egipcios, fenicios, que siempre fueron los archienemigos, por usar una palabra de Grecia. Ya estaban los griegos viviendo ahí. Entonces, evidentemente, quien construyó este dispositivo era un griego, pero que vivía en Egipto, ¿sí? Había colonias griegas en Egipto. De hecho, Cleopatra era griega, la última de los Ptolomeos. Recordemos que Cleopatra, que era la reina ahí, se enamoró de Marco Antonio. Marco Antonio estaba ahí estaba casado con la hermana de César Octavia, pero se enamoró de Cleopatra y empezaron a tener una historia de amor muy grande que les costó prácticamente, la vida a los dos, porque Octavio lo perseguía a Antonio, Cleopatra se enojó con Antonio, le dijo que se había suicidado, Antonio, sin dudarlo, se clavó una espada, después le dijeron que era mentira, pero ya era tarde. Lo subieron, murió Antonio, ella se suicida, y cuando va, porque sabía a la que le esperaba, ella se entregaba en Roma, hacían desfilar atrás de los carros triunfales a reyes de todos los reinos que ellos sometían, ¿no es cierto? Entonces se mataron los dos, pero era griega. Bien, volvamos con nuestro artesano griego. Evidentemente lo escribió para que lo usen griegos, si no los egipcios no me figuro que, digamos, la población egipcia media supiese griego, no habría ningún motivo para suponer eso. Pero bueno, es egipcio porque fue hecho en Egipto y lo usaban egipcios. Ustedes saben que en la escritura egipcia, por medio de ideogramas, en el periodo justamente alejandrino, se utilizaba este símbolo para denotar la palabra hora, ¿sí? O lapso de tiempo. Fíjense que hay algo que le cuelga a todos los modelitos, y es un peso. Efectivamente, el modelo, lo muestro en grande que está dibujado, tenía una muesca acá, y era para colocar una plomada y ponerlo perfectamente horizontal, y así poder medir. Porque imagínense que si yo lo tomo y lo pongo torcido, la sombra se proyecta en otro lado y me induciría a error, ¿sí? Entonces, esto también es otra prueba de que este instrumento habría sido diseñado en esa época. Ahora bien, nosotros, teniendo como base los puntos marcados del mediodía que están destacados en rojo, haciendo un poco de trigonometría y acompañado de astronomía esférica, podemos deducir la latitud desde la cual se midió, ¿sí? Pero, desgraciadamente, tiene muchos errores. Fíjense, yo calculé para cada marca de cada año qué latitud le correspondería. Entonces, en verano nos lleva al 33,8, el siguiente mes 35,9, ahí estamos en Grecia, ya en la isla de Creta por lo menos. La otra 33, la otra 29, etcétera, etcétera. Pero esa es la franja de latitudes, ¿sí?, que se deduce en la que pudo haber sido construida. Pero bueno, aplicando otros digamos, criterios, ¿sí?, todos convienen en decir que este relojito fue hecho ahí en la latitud de Coantara, un poco más abajo de Alejandría, pero no hay motivos para suponer que fue hecho en otro lado.
tiene muchos errores, pero bueno, eso obviamente la tecnología que poseerían no permitiría una mayor precisión. Por otra parte, la división de las horas es otro tema. ¿Cómo dividían las horas? Porque, ¿cómo dividían, perdón, el día en horas? Porque esa división ya es totalmente artificial, entonces ya necesitan, no hay ningún fenómeno natural que me permita dividir en horas el transcurso del día. Entonces, ellos usaban lo que se llamaba clepsidra. Clepsidra es una palabra griega que dice que se llama ladrón de agua. Es un recipiente así esférico, cerrado, lleno de agujeros, con un tubo en la parte superior. Lo introduzco en el agua, tapo el tubo, lo saco, y eso por la presión atmosférica impide que se vaya el líquido. Bueno, eso es una clepsidra para usos. Pero la clepsidra también se usaba como reloj de agua. Llenaban de agua, se iba un chorrito muy finito cargando otros recipientes, y así obtenían un rango de tiempo. Fue dividido en horas, en 6 horas de mañana y 6 de tarde. Yo también evalué las divisiones y el error es muy grande, y parece ser como que se basaron en la línea del trazo de los mediodías para replicarla. ¿Sí? Si uno hace las gráficas, ve que se desplaza eso. Ahora bien, también nos indica algo el reloj este, que el original. Acá tenemos que, si contamos la cantidad de puntos en invierno, ¿sí?, que en verano son 6. Es decir que serían 12 horas para invierno y 12 horas para el verano, desde la salida y puesta. Efectivamente, los egipcios no trabajaban con horas equinocciales como las nuestras, que son fijas, de duración fija, sino que ellos dividían el día, dicho en este caso el día en el sentido desde la salida hasta la puesta del sol, lo dividían o trataban de dividirlo en partes iguales, ya sea en verano como en invierno. Así que las horas en verano, se deduce, eran más largas, como se puede ver acá en el modelo, y en invierno eran más cortitas. Eso se siguió usando, esas horas desiguales, en los astrolabios, ¿sí? El astrolabio, acá tengo uno que diseñé para el hemisferio sur, fíjense que tiene las horas equinocciales, pero acá abajo, en números romanos, no sé si lo distinguen, tiene también horas equinocciales. Vaya a saber uno para qué las usaban, pero, no sé, de alguna manera les sería muy útil. Ya finalizando, yo lo que hice fue un modelo de reloj, pero calculado para nuestras latitudes y nuestra época, por supuesto, y con horas equinocciales. ¿Para qué? Para que sea didáctico. Es decir, utilizando esto podemos sentirnos, si se quiere, como un egipcio de hace más de 2000 años, apuntándole al sol, viendo la sombra, bajando por el mes en curso y obteniendo la hora. Estamos frente a un experimento astronómico simple, se lo podría considerar. Un experimento no solo necesita de ollas hirviendo ni de aparatos sofisticados. Esto es un experimento ya que nos permite incorporar los conceptos de rotación terrestre, que se manifiesta con la sombra a lo largo del día, y traslación terrestre, que se manifiesta con el corrimiento del Sol durante los meses. Combinando esos dos parámetros, obtenemos un resultado válido, que es la hora, ¿sí? Yo actualmente me encuentro haciendo una investigación sobre esto, haciendo hincapié en la cronología, porque estoy, ya encontré algunos huecos, algunos baches en las explicaciones que han dado los estudiosos, ¿sí? Y no sé cuándo lo terminaré, eso nunca se sabe, pero mi idea es datarlo lo más precisamente posible. Y un dato más. Al principio de todo, no sé si leyeron, que uno de los autores, de los egiptólogos, que habló de este tema, dijo que desgraciadamente el autor, Cledat,
no refirió de qué material estaba hecho. Con lo cual, es decir, se supone, que estaba perdido ya al año siguiente. Cuando yo comencé la investigación, contacté a egiptólogos de Inglaterra, españoles, un norteamericano, no me acuerdo ya, les preguntaba si vieron algo así por ahí. Ninguno supo decirme. La inglesa me dijo, si lo ve, porque yo ni siquiera vi una foto, hágamelo saber. Bueno, averigüé y existe. Está en un museo en Egipto. Así que, bueno, ojalá pueda hacer las negociaciones correspondientes como para ir y medirlo con un tomógrafo o algo y tener, digamos, ya un modelo más preciso de esto. Y bueno, cuando termine el trabajo espero tener el honor de tenerlos nuevamente como audiencia y explicarles eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Constantino, por tu interesante charla. Vamos a pasar a las preguntas, pero antes me gustaría hacer yo una consulta. El concepto de hora equinoccial exactamente se refiere, digamos, a la hora, a la hora, a la forma de medir la hora que tenemos actualmente, digamos, a eso es que te refieres, o sea, una hora fija, 6 de la tarde, siempre es las 6 de la tarde independientemente de si el sol sale más temprano o más tarde, ¿a eso es? ¿O es la hora, digamos, que se toma en cuenta a partir del momento de la salida del sol? No, la cuestión es así. Se le hizo hora equinoccial porque si nos trasladamos al Ecuador, ¿sí? El sol ahí, continuamente, todo el año, insume 12 horas de día, 12 horas de noche. Ahí sí, si dividimos en 24 horas el día, las horas son iguales todo el año. ¿Se entiende? Sí. Permitime un segundo, Sí, voy a claro, usar claro. el pizarrón, a ver si está buena la pregunta. Voy a borrar acá. A ver. Rápidamente. Sol acá, tierra acá, las estrellas muy lejos. No los voy a aturdir con cifras, pero el Sol de la Tierra está a 150 millones de kilómetros y la estrella más cercana a 4 años luz. ¿Ok? Pero si yo quisiera hacerme un modelo planetario en casa, en miniatura, y pusiera el Sol y la Tierra a 1 metro, la estrella más cercana la tendría que colocar a casi 300 kilómetros. Queda claro, ¿no? Que desde el Sol y la Tierra el resto está todo muy lejos. 4 años luz, pero hay estrellas que están a 40 años luz, 40 millones, 4.000 millones de años luz y así siguiendo. Bueno, conclusión, está todo lejos. ¿Qué pasa? ¿Eso qué ocasiona? Lo siguiente, nosotros tenemos 2 ojos y los tenemos separados cierta distancia. Eso nos permite tomar un objeto sin un cálculo previo. El cerebro lo hace una triangulación y tomamos el objeto. Cuando el objeto está lejos, nuestra distancia intraocular no es suficiente. Por lo tanto, hacia donde miremos en el cielo, nos parece que está todo a la misma distancia. Lo cual nos remite a un modo de definición de esfera, ¿no? El conjunto de puntos que están a la misma distancia del centro. ¿Correcto? Sí. Por eso, el cielo siempre se representa como una bóveda. ¿Bien? Entonces, estamos en la Tierra. Si estuviésemos en el espacio flotando, nos rodearía toda la esfera celeste íntegra. Pero estamos pegados a la Tierra, somos muy chiquititos respecto de la Tierra. La Tierra nos tapa la mitad del firmamento. Vemos solo el de arriba, pero el de abajo existe y sigue girando como toda la esfera celeste. Si estuviésemos en el polo norte, estaríamos justo atravesados por el eje de rotación terrestre, ¿no es así? Entonces, giraríamos con la Tierra como si estuviésemos en el centro de los tocadiscos que tienen los DJ.
¿sí? Que pasan música. Entonces, la bóveda celeste se movería hacia el otro lado de nuestra rotación. Y las estrellas describirían círculos paralelos al horizonte. A ver, pongo algo acá interesante que por ahí les guste. Si son supersticiosos, no se preocupen que la maldición va a caer encima mío, ¿sí? Es un paraguas, pero fíjense qué tipo de paraguas. ¿Se ve que tiene adentro? Constelaciones. Exactamente. Entonces esto simula el cielo, esto es el eje de rotación. Entonces, si estamos en el polo, el cielo estaría sobre nuestra cabeza girando así. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, ¿qué pasa si abandonamos el polo? Se va a empezar a caer, se va a empezar a caer, y si nos ponemos en una latitud intermedia, a 45 grados, esto quedará a 45 grados. Entonces, vamos a ver en esa dirección el cielo girando. ¿Sí? Guardo el paraguas y último, para ir contestando la pregunta, voy a hacer un diagrama, a ver si ve el pizarrón, cualquier cosa lo acerco. Ahí vamos bien, ¿no? Sí. Horizonte, cielo, eje, acuérdense que este sector sería el paraguas, pero bueno, se continúa la esfera celeste. Entonces, todos los astros giran así, oblicuamente, en una latitud intermedia. Entonces, acá está el punto cardinal este. El Sol a lo largo del año va saliendo corriéndose por acá. Cuando está acá, fíjense, voy a hacer la esfera de abajo también. Cuando está acá, el Sol describe todo este arco y vuelve. Cuando está acá, describe este, y cuando está acá, describe este. Estos son los 6 meses de ida y vuelta del Sol en el firmamento. Fíjense qué interesante, acá es verano porque todo este trayecto lo hace de día, y fíjense la noche, qué cortita que es. Este es el plano del horizonte. En el Ecuador, en los equinoccios, el Sol tarda 12 horas de día, 12 horas de noche. Por eso equinoccio, algo así en latín, que es igual noche. Y por último, en invierno, fíjense que el Sol hace este tramito y acá largo, es decir, la noche es larga en invierno, el día es corto. Observen que si yo divido acá en 12 horas, acá en 12 horas y acá en 12 horas, acá las 12 horas son más largas que las del equinoccio, y las del equinoccio más largas que del otro solsticio. Por eso se llaman horas equinocciales, las que se marcarían cuando el Sol está o el 21 de marzo o el 21 de septiembre. ¿Quedó claro o lo confundí más todavía? No, está bien. Bien. Aquí, no sé si puedes leer las preguntas, te han dejado un par de preguntas en el chat, o prefieres que yo te las lea. No, porque no me aparece nada, si sos tan amable. Ya, a ver, yo te las leo. Saúl pregunta, ¿existe algún manual para poder construirlo? Me imagino que se refiere al reloj. No. No hay manual para construirlo. Definitivamente no. De hecho, fui el único, creo que en todo el mundo, que hizo una réplica, y uno ayornado. Bien, ya. A ver, acá también. Bueno, Marlon pregunta, ¿dónde podemos leer el paper en español publicado por la Academia de Ciencias de Estados Unidos? Tengo un resumen en español en una página que tengo en la Universidad de Rockefeller. ¿Sí? Yo, bueno, no sé cómo hacer ahora cualquier cosa. Mi Facebook es mi nombre directamente. Si ponen Constantino Baikowski, si se animan a escribir eso, aparecen en mi Facebook. Yo ahí vuelco todo. Les pido por favor, mándenme mensajes y yo ahí les puedo enviar el link de, del sitio donde está un resumen en español del trabajo
el eclipse de la Odisea, que lo di hace una semana online, en otro portal. Bien. Bueno, en el flyer de la charla, por si acaso sale el nombre completo de Constantino para que lo puedan buscar por Facebook y le puedan Ahí, escribir se también. meten en Facebook, soy el único con ese nombre, correcto. Sí. Bueno, y lo demás, a ver acá, perdón. A ver, acá Sebastián pregunta, Constantino, ¿este reloj por qué dice que es de los últimos tiempos y no del nuevo imperio o del imperio medio? Porque justamente tenemos que, como dijimos, juntar varios, digamos, eventos, ¿sí? El principal es que está escrito en griego, eso es una gran ayuda, pero es muy buena la pregunta del oyente, es muy buena. Si no hubiese estado en griego, ese ciclo se volvería a repetir para atrás, ¿no? Nuevamente. Entonces, claro, pero en este caso, al estar escrito en griego, nos remite directamente, porque en tiempos de la Gran Pirámide, 2700 a.C., en Grecia, 1600 no recuerdo ahora, estaba lo que se llamaba el periodo minoico, ¿sí? Luego vino el periodo micénico, y la escritura era la lineal A y lineal B, eran símbolos, solo pudo ser descifrada la lineal B, la lineal A sigue sin descifrarse. Y el idioma griego, es decir, los caracteres griegos tal cual los conocemos, comenzaron a aparecer en el 700 antes de Cristo, por ahí. Bien. Bueno, y lo demás te han dejado acá algunos saludos. Jennifer, Saúl, excelente, dice. Gracias. Bueno, Hugo también, interesante la charla, muchas gracias. Carlos Costa desde Montevideo, Uruguay también. Gran saludo. A ver, también acá, bueno, Hugo, Heber también de Uruguay. Bueno, hay varios saludos acá. Carlos Gabriel Muya desde Oxapampa, Perú. Jennifer desde Estados Unidos. Esmeralda Mayada desde Uruguay. Bueno, Saúl desde El Salto, Uruguay. Bueno, Alan desde Caracas, Venezuela. Bueno, y hay ahí también Sebastián también. Saludos a todos. Bueno, agradecemos a Constantino por su interesante charla de hoy. Si por favor podrías dejar de compartir pantalla para yo mostrar unos avisos antes de... Saco el PowerPoint. Sí, sí, por favor. Ahí está, Bien, hecho. a ver, voy a compartir pantalla yo un momento. Vamos a ver acá cómo es esto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya me perdí. A ver, un momento. Vamos a ver. Ya, listo. A ver, bueno. Bueno, bueno, agradecemos a Constantino por la charla de hoy y también agradecemos a la página web Rastros de Guerra que como todas las semanas nos facilita su plataforma Zoom para poder hacer desinteresadamente estas charlas para todo el público. Y aquí tienen la página Facebook de Rastros de Guerra para que la visiten. Se las recomiendo porque es una página de historia militar peruana y sudamericana en general bastante interesante. Y como ya es costumbre y tradición en la Aliada, le otorgamos este diploma virtual a Constantino por su interesante charla. Se la vamos a hacer llegar a su correo. Se lo vamos a hacer llegar a su correo. Bueno, la Aliada hoy, miércoles 4 de noviembre, agradece la participación de Constantino por su interesante charla, Un reloj solar en el camino de Oro. Muchas gracias, Constantino. Te vamos a hacer llegar este diploma a tu correo a la brevedad posible. Y para los que deseen certificados de participación, por favor escribir a este correo charlas.liada@gmail.com. Aquí quiero hacer una pequeña aclaración. Estamos un poco atrasados en la entrega de diplomas. De la charla anterior todavía no los hemos entregado, creo que Saúl me escribió. Así que seguramente el diploma que están solicitando les va a llegar en estos días, pero de todas maneras
Si no les ha llegado todavía, esperen por favor un par de días más, les va a llegar, y cualquier consulta, reclamo de los diplomas, escriban con toda confianza a este correo, estamos para servirlos. Para solicitar su diploma, indiquen su nombre completo, ciudad y país, por favor. Bueno, agradecimiento también al equipo de Charlas Liadas, Jorge Coblan, Alberto Nunciato y este servidor Manuel Rojas, que semana a semana llevamos a cabo este ciclo de charlas. Constantino, ¿sí? Sí, quería simplemente, puedo pasar un chivo, como dicen en la televisión. Claro, claro, claro. Sí, que está disponible, ¿sí? Material astronómico de toda índole. Por ejemplo, esta es la carta celeste que habíamos dicho al principio, que fue la carta celeste oficial, ¿sí? ¿Ahí vamos bien? Sí, ¿no? Ahí está. Es la carta de Gnomon. Esta es muy fácil de usar. Se une la fecha y la hora, y el horizonte nos muestra el cielo visible en ese momento, ¿sí? Después está también una serie de elementos que también hago, todos avalados por la Unión Astronómica, ¿sí? Este es el astrolabio, un instrumento que nos permite obtener la hora, con 4 maniobras nada más, de día con el sol, de noche con las estrellas, y ya que hablamos de estrellas, tengo lo que se llama el nocturlabio. Esto sirve para medir la hora con un par de estrellas del norte, la Polaris, que se pone acá en el centro del agujero, y con una compañera de la Osa Mayor, ¿sí? Con una fácil maniobra. Yo diseñé uno para el sur, que no hay estrella polar, pero sí tenemos la Cruz del Sur, ¿sí? Y para los nautas, un cuadrante. Esto es para medir la altura. ¿Recuerdan al principio que hablamos de la altura de los astros, el ángulo entre el horizonte? Entre los personajes célebres que utilizaron esto fue Cristóbal Colón y Tycho Brahe, ¿sí? Con las mediciones más precisas de la época. Y después un atlas para ambos hemisferios, en donde hay un mapa mensual y a continuación la visión nocturna hacia cada punto principal del horizonte, ¿correcto? Y bueno, más cosas, pero tampoco los quiero aturdir, pero quiero que sepan que, porque mucha gente cree que al no haber estos elementos no puede adquirirlos, pero hay más, están todos avalados por la Unión Astronómica, por su justamente alto valor didáctico, como así también relojes egipcios, ¿no es cierto?, que pueden... Todo lo que vieron recién están ayornados para nuestra época y para latitudes sur y norte. Tengo para ambos hemisferios y pueden ser utilizados. Gracias. Constantino, ¿esos se pueden solicitar, se puede a través de tu página Facebook? Claro, que me contacten y ahí vemos cómo lo envío, el modo de pago, todo eso. A ver, les voy a compartir pantalla del Facebook de Constantino, no sé si lo ven allí. ¿Se ve? Ahí estoy. Ahí está, ya. Este es el Facebook de Constantino, ahí por favor, cualquier consulta, pueden contactarlo directamente. Así que yo creo que con esta referencia es bastante suficiente para que lo puedan encontrar a Constantino en internet. Y por supuesto... Sí, así de hecho... perdón. Sí, no, dinos nomás. No, te quería decir que en mi Facebook hay que ingresar a los álbums de fotos. Entonces hay un álbum del reloj egipcio, hay un álbum del nocturlabio, hay un álbum de, bueno, otras cosas. Entonces está así dividido por tópicos y ahí se puede ingresar. Hay workshops, como hice con un docente de Quilmes que participó en un paper que salió publicado en Nature acerca del mecanismo de antiquitera, una computadora analógica de más de 2000 años que encontraron en un naufragio griego, unos pescadores de esponjas. Increíble. Acabo de publicar la foto, estoy en el Museo de Atenas, en Grecia, con el aparato al lado, ¿no es cierto? Está el original ahí. Entonces hay varias cosas, pueden entrar libremente, lo tengo para todo público, todas las publicaciones que pueden ver. Ese es el telescopio para el observatorio que voy a instalar acá en la cercanía del bosque de Seiza.
telescopio de 16 pulgadas, 40 centímetros de diámetro, muy importante. Pero bueno, esto del COVID nos ha dejado a todos perplejos, así que paciencia. Estoy mostrando tu página, se ve, ¿no? Perfectamente. La Sí, a veo. medida que vas pasando, ahí está un artículo del reloj egipcio que salió en la revista muy interesante, está muy bien hecha la infografía, todo. Bien. Bueno, Pues ahí entonces, está el reloj egipcio exhibido en la entrada del Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Fue exhibido en la entrada principal, en una vitrina especialmente adecuada. ya, bien, bien, bien. Bueno, hay bastante material acá para los interesados, así que por favor, con toda confianza, Constantino nos está diciendo que lo agreguemos al Facebook y con mucho gusto lo vamos a hacer. Bien. Bueno. Entonces, voy también a compartir pantalla, por favor. Quiero mostrarles, como todas las semanas, a ver, un momento, por favor. Un momento. Ya. Bueno, también mostrarles la página web de la revista Universo, bueno, la página web de la Aliada, aliada.net, con la revista Universo Digital, que vamos en el número 63, y que se apresuren en descargar porque ya, si no me equivoco, en 2 semanas máximo está saliendo el número 64 con nuevos artículos. Y aquí en la página web de la revista Universo tienen también los números anteriores para que se los descarguen libremente. Y también están las instrucciones para todos aquellos que deseen escribir algún artículo a nuestra revista. Ahí pueden encontrar también las instrucciones. Bueno, aquí está la revista, el contenido se los voy a pasar rápidamente. Como todas las semanas se los muestro, bueno, hay interesantes artículos en todas las especialidades de astronomía y con una diversidad de escritores. No me equivoco si les digo que es la mejor revista de astronomía en español en este momento. Bueno, ahí se las dejo. Y también, finalmente, les quiero mostrar, a ver, por favor, un segundito, a ver, para no confundirme. Ya, ya, también invitarlos muy especialmente a que visiten la página Planeta Azul de la sección Planeta Azul de la Aliada, a cargo de nuestro amigo Carlos Costa. La dirección es planetazul.aliadaweb.org, donde hay diversas secciones, bueno, siempre actualizándose y es una de las secciones más activas y bueno, está a disposición de todos. Les recomiendo mucho que la visiten, ahí están, incluso está el correo, la forma de contactar con Carlos o con Jorge, que son los coordinadores de la página web Planeta Azul de la Aliada. A ver, y también finalmente, como ya ustedes saben, todas estas charlas del ciclo de charlas astronómicas virtuales de la Aliada son subidas a nuestro canal de YouTube. Ya creo que vamos más de 20 charlas grabadas, y eso que las primeras charlas no se pudieron grabar. Así que ahí tienen material suficiente para hacer una maratón de fin de semana con muchas charlas astronómicas, todas ellas auspiciadas por la Aliada en este ciclo. Bueno, y ahora sí. Constantino, unas palabras finales antes de cerrar. Muchas gracias a ti por haber aceptado nuestra invitación. Hola. ¿Aló, Constantino? ¿Estás ahí? ¿Acá me podés escuchar? Sí, te escuchamos. No te vemos, pero sí te escuchamos. Sí, tuve un problema con el injerto ese que hice con el celular, pero puedo escucharlos perfectamente. Bueno, unas palabras finales queríamos de ti, por favor, antes de cerrar con la charla. Ay, qué pena. Para ver si puedo restablecer, pero me parece que la batería es el culpable del... Bien. Sí, dime, ¿qué unas? Unas palabras finales era antes de cerrar con esta charla. No, bueno, agradecimiento, por supuesto, a todos los que tuvieron la paciencia de escucharme y no se retiraron despavoridos. Segundo,
bueno, no veo la hora de terminar de instalar este observatorio. Estoy también por instalar otro observatorio, pero en una isla griega, ¿sí? De donde era mi madre, que tiene un cielo espectacular. Estuve en Grecia el año pasado haciendo mediciones así inherentes a la instalación, fui con topógrafos y demás, así que espero, qué sé yo, para este otro año, si se va normalizando esta situación del COVID, poder ir y, realizar la instalación del otro observatorio. Van a ser 2 bases, una norte y una sur, que van a ser de gran, digamos, utilidad, ya que trabajar con 2 bases, una norte y una sur, nos permite desarrollar innumerables tareas, ya sea científicas, pero principalmente, por diferencia de horas, voy a poder brindarle a los colegios en horario escolar la observación por medio de un telescopio, pero en tiempo real, ¿no? Bueno, muchas gracias, Constantino, y muchas gracias a todos por haber participado en esta charla. Bueno, permanezcan atentos a nuestras redes sociales, foros de internet, páginas que vamos a anunciar la siguiente charla para la siguiente semana. Todavía no tengo el nombre exacto, pero ya lo vamos a anunciar. Muchas gracias, amigos. Gracias a todos desde Lima. Saludos a todos. Gracias, Constantino. Gracias, Carlos. Gracias, Jennifer. Gracias, Esmeralda. Chao. Chao, chao.